bienvenidos a nuestro culto en castellano. Qué bueno es que cada domingo podamos encontrarnos con el mismo sentir, con el mismo espíritu, con el mismo deseo de adorar y alabar al Señor. Con ese deseo de adorador los invito a que juntos busquemos la presencia de Dios y presentemos al Señor un culto verdadero. Les comparto algunos anuncios. Hoy se celebra el Día del Niño, aunque seguimos con el aislamiento y no tenemos la libertad de reunirnos, de juntarnos entre familiares o amigos. Deseo que cada familia con niños puedan pasar un día de mucha bendición y de mucha felicidad. Los jóvenes continúan con su webinar, el Mukbang espiritual, con el misionero Samuel Kim. Hoy y mañana van a seguir teniendo este encuentro virtual, así que seguimos orando para que sea de mucha bendición para la vida de los jóvenes. También les recordamos a los padres que ayuden a sus hijos a adorar a Dios, ¿no? Por medio de los videos de la escuela dominical que estamos subiendo los jueves por medio del YouTube de la iglesia. Vamos a presentar la ofrenda a nuestro Dios. Les comparto la palabra de Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16 que dice: y les presentaba niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al verlo, Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Entonces, tomándolos en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy celebramos el Día del Niño y queremos bendecir la vida de todos los niños de la iglesia. Aunque ellos no tienen la oportunidad, Padre Santo, de reunirse a la iglesia, yo te pido, Padres, que desde sus casas, con sus padres, puedan realmente sentirse felices y estar bendecidos por vos. Y cada uno de nosotros, los grandes, también nos presentamos delante de ti como niños espirituales, ansiosos, deseosos, Padre, de poder realmente recibir ese toque tuyo, de esa bendición tuya durante este tiempo de adoración. Permítenos, Padre, poder exaltar y adorar tu nombre de todo corazón y al mismo tiempo recibir de ti todas las bendiciones que has preparado. Acordate de cada familia, de los hermanos que estén pasando por tiempos de necesidad, para que ellos puedan ser bendecidos por vos y que vos, Padre, realmente se esté llenando con tu compañía, con tu presencia, la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Muy buenos días a todos, bienvenidos al culto en castellano. Hoy es el Día del Niño, así que vamos a saludar a nuestros hijos, a los chicos que tengamos alrededor nuestro. Vamos a decirle: muy feliz Día del Niño, feliz Día del Niño. Gracias al Señor por estos niños que nos han dado a nuestros alrededores, ¿verdad? Por nuestros hijos. Y también nos enseña a tener ese corazón de niño para poder acercarnos delante de la presencia del Señor. Les invito a que nos acerquemos ante el Dios Padre. Cantemos. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, quiero escuchar, rompiendo. Sé que me harías llorar o reír, y caería y no podría estar ante ti,
Vamos a cantar una vez más. Quiero escuchar tu dulce voz. Abramos los oídos. Quiero escuchar esa dulce voz, la voz de nuestro Padre. Sé que me harías estremecer. Caería rendido ante ti y no podría escuchándote hablar y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más y no podría. Estamos ante el Padre. Y pasaría nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz. Oh sí, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego y sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida y cámbiame, Señor. Vamos a pedirle una vez más. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sáname, Señor. Manda la lluvia, ese rocío
cámbiame, Señor. Manda la lluvia, mándanos, Señor, tu lluvia, rocío de tu amor. Te necesito hoy más que ayer. Sana esta tierra, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita mi vida y cámbiame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, y visita mi vida y cámbiame, Señor. Visita mi vida y cámbiame, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque a pesar de las circunstancias nos podemos reunir de forma virtual. Te pedimos que vos sigas trabajando en cada uno de nosotros. Te pedimos que vos prepares nuestro corazón, nuestra mente para la predicación, para que la palabra llegue a lo profundo de nuestro ser y podamos ponerla en práctica, Señor. Que estemos meditando en ella. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor, porque tu misericordia, Señor, tu fidelidad no fallan en estos momentos. Te pedimos que vos estés usando esta circunstancia, la cuarentena, para acercarnos cada vez más a vos. Ayúdanos a crecer cada vez más en fe, en amor, en misericordia, meditando en tu palabra y no dependiendo de nosotros, Señor, o de nuestras fuerzas, sino de vos. Te pedimos que estés obrando en la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, la vida de los pastores, Señor, y de los ancianos, Señor, que vos les estés dando sabiduría, conocimiento y para tomar las decisiones correctas. También te pedimos por los gobernantes, por todos los políticos, Señor. Te pedimos que vos estés obrando en sus corazones, Señor, que pongas temor de vos en ellos, Señor, que vos estés obrando para que ellos reconozcan que hay un Dios sobre ellos que les va a pedir cuentas por sus decisiones. Que realmente ellos estén obrando, Señor, con justicia hacia la gente, Señor. Que estén obrando con misericordia hacia los demás, Señor. No por amor al poder, Señor. Te pedimos que vos estés obrando en cada uno de nosotros, nos sigas transformando de adentro hacia afuera. Y te damos infinitas gracias por conocerte, por amarte, Señor, y por ser tus hijos. Amén. Hoy vamos a compartir la palabra de Santiago, capítulo 5, versículo 13 hasta el versículo 18. Santiago 5, 13 al 18, que dice: ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados.
Por tanto, confiese unos a otros sus pecados y oren uno por otros, de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Nada es fácil en este mundo. Todos nos encontramos con problemas y dificultades en la vida. Aún nosotros los creyentes que vivimos confiando en Dios también enfrentamos problemas y dificultades. Desde que Adán y Eva fueron expulsados de Edén por causa de sus pecados, podemos decir que toda la humanidad ha sido puesta a vivir en medio de un desierto. Todos nosotros estamos caminando por este desierto de la vida. No podemos escaparnos de este desierto, pero sí podemos caminar con Dios, con un Dios que abre camino por el desierto, que hace florecer y correr ríos en los lugares desolados. Y caminando con Él podemos experimentar de sus obras, las obras que Él hace, saborear un oasis en medio del desierto, experimentar la paz, el gozo y el contentamiento que viene del Señor por medio del Espíritu Santo. Y ese desierto va a ser transformada en una tierra de bendición, en una tierra que fluye leche y miel. Por eso lo importante en nuestra vida no se trata del lugar donde estamos, sino con quién estamos. Así como dice en Éxodo 33:14, el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hacia el pueblo de Israel, ¿no?, que marchaban por el desierto, Dios le dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Era la presencia de Dios lo que el pueblo de Israel necesitaba en ese desierto, caminar y estar en Dios para encontrar el descanso y el reposo que el Señor le iba a dar a ellos. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos también, su presencia, la presencia de Dios. Imagínense por un momento vivir la vida sin Dios, caminar por el desierto sin que nadie nos proteja o nos guíe. Sería un infierno. Todos saldríamos heridos, lastimados y moribundos. Y de eso se trata la vida. O vivimos caminando con Dios, rodeados de personas que aman y adoran al Señor, compartiendo la gracia y la bendición de Dios. O vivimos negando al Señor, rodeados de personas que solo buscan sus propios provechos, sus propios intereses. David conocía este secreto. Por eso confiesa él allí en Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Puede una persona estar en valle de sombra de muerte, pero al saber que el Señor está conmigo, podemos estar confiados. Por eso, hermanos, recuerden, lo importante en la vida es con quién estamos caminando en esta vida de desierto. Y uno de los secretos para disfrutar del caminar con Dios, de su presencia en nuestra vida, es la oración. Y por medio de la oración podemos nosotros descubrir el poder de Dios, de un Dios que abre camino, que hace florecer y hace correr aguas para el desierto. El libro de Santiago que leímos hoy es un libro que pone muchos énfasis en que la verdadera fe debe ser expresada en obras. Por eso muchas veces al leer este libro ponemos más foco sobre la acción y en los deberes de los creyentes, en sus obligaciones y no tanto en otros temas. Sin embargo, al concluir su libro, en este capítulo 5 vemos que Santiago pone bastante énfasis sobre la oración en la vida de los creyentes. O sea, lo que intenta decir Santiago aquí es esto, que para una vida cristiana verdadera, una vida con frutos que glorifican a Dios, una vida que camina con Dios, la oración es fundamental. Esa vida es imposible sin la oración. Así como la fe sin obra es muerta en sí misma, la vida sin oración también es muerta en sí misma. Es más o menos lo que Santiago está tratando de decir. Mire lo que dice el versículo 13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Quién no ha estado afligido en algún momento de su vida? Son tiempo para orar, dice Santiago. Versículo 14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. ¿Quién no ha estado enfermo o ha tenido familiares enfermos? Avisen a la iglesia, a los líderes de la iglesia y oren por esa persona enferma, dice también aquí. Versículo 15. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará.
Versículo 16. Por tanto, confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros, de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Habla de orar por fe, orar los unos por los otros, orar fervientemente. ¿Por qué? Porque es la oración que sana y levanta al enfermo, porque es la oración que obra eficazmente y puede mucho, como dice en la versión NBI, la oración es poderosa y eficaz. Y después en los versículos 17 y 18 vemos que muestra el ejemplo de Elías en relación a la oración, que Elías oró, ¿no?, para que no lloviese sobre la tierra y no llovió durante 3 años y medio. Y después volvió a orar para que lloviera de nuevo y el cielo dio lluvia. No solamente en esta última parte del libro Santiago enfatiza, ¿no?, sobre la importancia de la oración, sino que vemos que desde el comienzo del libro, ya desde el capítulo 1, él venía poniendo énfasis, hablando sobre la importancia de la oración. Por ejemplo, dice allí en el capítulo 1, versículo 5, les leo en la versión NBI, dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Si tenés falta de sabiduría, entonces pedí a Dios, dice, orá al Señor, porque Él da generosamente, abundantemente y no menosprecia a nadie. Inclusive en capítulo 4, versículo 2, codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener, combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden. No se trata de codiciar, de matar, tener envidia o combatir o hacer guerra inclusive, porque eso es lo que hacen en el mundo para tomar lo que quieren, dice Santiago. Pero lo que dice él aquí es que todo se trata de la oración. No tienen porque no piden. ¿Saben cómo le decían a Santiago? Le decían Santiago el justo y también Santiago rodillas de camello. Rodillas de camello porque pasaba tanto tiempo orando de rodillas que se formaron callos en sus rodillas. Dentro de la historia de la iglesia, Santiago no solo es conocido como el apóstol de la fe y de la obra, sino también como un hombre de la oración. Por eso él puede hablar con autoridad en su libro sobre el tema de la oración, sobre la importancia de la oración, porque él mismo no fue un hombre de oración, alguien que por medio de la oración había experimentado el poder y el obrar de Dios. 2 personajes de la Biblia fueron apodados como rodillas de camello. Uno es Santiago, ¿y saben quién es la otra persona? Elías. Por eso Santiago presenta como modelo de oración a seguir a Elías el profeta. Un hombre que teniendo las mismas debilidades que nosotros, por medio de la oración experimentó el poder de Dios, de un Dios que puede cerrar y abrir los cielos. Vio inclusive caer fuego desde los cielos, consumiendo los sacrificios presentados al Señor, venciendo de esa manera a los profetas de Baal y Acera. Si están hoy pasando por tiempos de aflicción, como Santiago dice en el versículo 13, o si están enfermos, desanimados o frustrados por las cargas pesadas de la vida y sienten que son incapaces de levantarse por sus propias fuerzas, crean y tomen la palabra de hoy para ustedes. Porque como dice en el versículo 15, el Señor lo levantará. Dios es quien nos lo levanta. Ahora, a pesar del énfasis que ponemos sobre la importancia de la oración en nuestra vida cristiana, ¿quién no ha escuchado en la iglesia, ¿no?, sobre la importancia de orar siempre? Son muy pocos los que tienen la disciplina de orar siempre y experimentan el obrar de Dios en su vida. Santiago no separa la fe de la obra. ¿Por qué? Porque la verdadera fe se manifiesta por medio de las obras. De la misma manera, él no separa la vida cristiana de la vida de oración. Porque la vida cristiana, la verdadera vida cristiana, ¿no?, es imposible de vivir sin la oración. Hasta podemos decir, tomando las palabras de Santiago, que así como la fe sin obra es muerta, también decir que la vida cristiana sin oración es muerta. Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué siendo creyentes no conocemos y experimentamos el poder de la oración? Vamos a compartir en esta mañana sobre algunas de las causas que llevan a los cristianos a descuidar las disciplinas de la oración. En primer lugar, descuidamos la oración porque pensamos que Dios le responde solo a personas especiales o a algunos más espirituales. Este es uno de los prejuicios que muchos tenemos y nos lleva hacia la pobreza espiritual. Dios le responde solo a algunas personas especiales, solo a aquellos que son más espirituales, es lo que pensamos muchas veces. Sin embargo,
Una de las verdad bíblica que los reformadores rescataron durante la reforma del siglo XVI fue la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Históricamente, la Iglesia Católica ha enseñado de que era necesario intermediarios, hombres con méritos sobrantes para que nuestras oraciones lleguen a Dios. De ahí surgieron la necesidad de buscar a la Virgen, a los santos e inclusive a los sacerdotes para que presentaran nuestras peticiones a Dios en lugar de nosotros. Porque los hombres comunes no tenemos mérito suficiente para hacer llegar nuestras oraciones al Señor, dicen ellos. Y cuán erróneo es y hasta antibíblica esta enseñanza. Porque la sangre de Cristo abrió el camino hacia el lugar santísimo. Y en el nombre de Jesús todos, absolutamente todos, podemos presentarnos delante del trono de la gracia del Señor, sin necesidad de la Virgen, sin necesidad de los santos o de otros intermediarios hombres, sino únicamente por medio de Cristo. Solamente en el nombre de Jesús cada uno de nosotros podemos presentarnos delante de Dios. Hebreos capítulo 4, 14 al 16 nos habla de la suficiencia de Cristo para que nosotros podamos llegar ante la presencia de Dios y dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, que ha abierto el camino hacia los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. En su nombre podemos todo, no solamente los pastores o los misioneros, o los presbíteros o los diáconos, sino todo. Cada uno de nosotros podemos llegar ante la presencia de Dios y orar y recibir de Él el oportuno socorro. Ahora, es importante contar, por supuesto, con los intercesores, ¿no? Que haya personas, hermanos en Cristo, que estén orando por nosotros. Por eso en el versículo 16 dice que debemos orar los unos por los otros, pero no podemos estar dependiendo no solamente de la oración de otras personas, porque si queremos depender únicamente de oraciones de otros, estamos cayendo de vuelta en los errores que la Iglesia Católica ha cometido por más de 1000 años, limitando la capacidad, ¿no?, de los laicos, de uno mismo, de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, así como de orar y presentarse delante de Dios de manera personal. Para afirmar esta verdad, Santiago dice lo siguiente en el versículo 17: Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Elías, el gran profeta de la oración, tenía las mismas debilidades espirituales, debilidades físicas y emocionales que nosotros. Un día estaba muy contento, feliz de haber vencido a los profetas de Baal, pero el día siguiente inmediatamente se había deprimido, no atemorizado por la amenaza de la reina Jezabel, y salió huyendo por el desierto. La alegría de haber vencido a los enemigos de Dios no le duró ni siquiera un solo día. Así de fluctuante fue su estado espiritual y su estado emocional, igual que nosotros. Pero cuando él oró, dice Santiago, para que no lloviera, dejó de llover por 3 años y 6 meses. Y cuando volvió a orar para que volviera la lluvia, el cielo dio lluvia. No es que Elías era más espiritual que nosotros, era tan débil, tan emocional, tan impredecible como nosotros. Pero él sí fue capaz de llevar a Dios sus causas en oración. Hermanos, la oración no es solo para los especiales o para los más espirituales. No porque yo sea pastor, Dios me va a escuchar más a mí que a ustedes. No, eso no sucede. Así no son las cosas. Todos podemos orar en el nombre de Jesucristo y experimentar la respuesta de Dios. Conocer el poder de la oración así como lo hizo Elías. En segundo lugar, descuidamos la oración porque ignoramos que nuestro Dios es Dios de lo imposible. Es más fácil hablar, conversar con alguien visible, por supuesto, ¿no? Con un amigo, con un familiar, con algún conocido, pero nuestro Dios es invisible. Y como no los podemos ver, no lo sentimos tan real al Señor, lo sentimos distante, como que está lejos, y como consecuencia tampoco tenemos la seguridad de que Dios nos esté escuchando. No tenemos la certeza de que Él nos pueda responder. Sentimos, por tanto, que es más efectivo y provechoso pedir a una persona visible a que nos ayude.
Y terminamos ignorando de que nuestro Dios es Dios de lo imposible, un Dios que todo lo puede. Pero miren lo que dice el versículo 15. Dice, y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecado le serán perdonados. La oración de fe, una oración de confianza, una oración que cree y confía en Dios de lo imposible. Esa oración levanta al enfermo, ¿no? y también perdona los pecados, dice aquí. Un pastor llamado Dick Eastman dijo lo siguiente: aún la oración más sencilla une al Dios soberano con el mortal. Cuando el hombre ora, el Señor responde. La oración une al mortal con el Dios soberano, con el Dios todopoderoso. Cuando el hombre ora, el Señor responde, dice. ¿No le parece maravilloso saber que por medio de la oración nos unimos con Dios? Que tenemos una comunión con Dios poderoso y podemos esperar de Él una respuesta. Dijo Jesús allí en Juan 15:15, ya no los llamo más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero Jesús nos dice que somos sus amigos y nos muestra lo que el Padre es capaz de hacerlo. ¿Y qué es lo que Jesús nos ha mostrado del Padre Celestial? Juan capítulo 16, 23, 24 dice, en aquel día no me preguntarán nada, de cierto les digo, que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Pidan en mi nombre al Padre, dice, y Él se lo dará. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Un Padre todopoderoso que responde a nuestras oraciones, las oraciones que hacemos en el nombre de Cristo. Jesús, siendo nuestro amigo, nos ha mostrado, presentado a este Dios todopoderoso, al Dios de lo imposible, un Dios que responde a nuestras oraciones. Pero no oramos. ¿Por qué? Porque ignoramos y desconfiamos de este Dios. Hermanos, durante los dos domingos anteriores les prediqué sobre un Dios que hace grandes obras a favor de su pueblo, de un Dios que es más grande que los problemas, más grande que Goliat, de un Dios soberano y todopoderoso. Y la disciplina que nos permite llegar a la presencia de este Dios grande y poderoso es la oración. El canal por donde fluye el obrar de este Dios grande es la oración. Por eso Santiago nos habla de la importancia de la oración en su libro. ¿Hay alguien afligido entre ustedes? Entonces oren. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Avisen a la iglesia y oren. ¿Hay alguien que está caído y necesita levantarse? Oren. Y la oración de fe dará salud al enfermo. El Señor los levantará. La ferviente oración del justo es poderosa y eficaz, está diciendo Santiago. Sin embargo, muchas veces no oramos, aún en estos tiempos difíciles, porque creemos que la oración es para algunos especiales, que Dios le responde solo a algunos. O inclusive ignoramos que nuestro Dios es todopoderoso, capaz de responder a nuestras oraciones. Hermanos, los quiero desafiar para que recuperen, conozcan el poder de la oración. Se den cuenta que Dios escucha el gemido aún de los más pequeños, de ustedes también. Que Dios también responde, ¿no? Siendo todopoderoso, responde a nuestras oraciones, las oraciones que elevamos en el nombre de Jesucristo. Recuperando, conociendo de verdad, ¿no?, el poder de la oración. Los invito una vez más, ¿no?, restaurar su vida de oración y volver a ese lugar de comunión con el Señor Todopoderoso. Vamos ahora. Padre, te damos las gracias porque nos diste esta herramienta en la oración para que podamos caminar con vos en medio de este desierto, para que podamos experimentar tu poder fluir a través de nosotros por medio de la oración. Padre, si hay algunos hermanos afligidos, yo te pido que vos siembres en ese hermano el deseo de orar, el deseo de buscar tu rostro y tu presencia. Si hay hermanos enfermos también, que podamos compartir el tema de oración y juntos podamos orar y poder ver cómo vos, Padre Santo, sanas y levantas a ese hermano. Y si hay hermanos caídos, afligidos, desanimados, también te pido, Señor, que les pongas el mismo deseo en sus corazones de buscar de tu presencia y que juntos por medio de la oración, orando los unos por los otros, podamos experimentar tu poder, de ese poder que levanta al caído, que durante este tiempo, Padre Santo, de dificultades que estamos atravesando, podamos volver a las bases, Señor, de una vida de oración, una vida de comunión con vos.
y que podamos realmente vivir como verdaderos cristianos, experimentando esa victoria que viene de ti. Gracias, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Escuchándote hablar y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría. Estamos ante el Padre.